Cabildo, buenas tardes. Soy el abuelo Buenas tardes. Zagagua. En Gativa Neusa, hago parte del Consejo de Autoridades Indígenas del Cabildo Mayor Muisca Chibcha en el territorio de Bacatá. El territorio marca la parte antigua que viene desde el Tundama hasta el Tolima, incluyendo Bacatá, porque es que Bacatá no es Bogotá. Bacatá es el territorio de origen, como decir Tundama, como decir Chunza, y cubre 5 departamentos en la actualidad. Departamento de Santanderes, parte de Casanare, Meta, Cundinamarca, parte del Tolima, Boyacá. Ese es el territorio antiguo nuestro y nosotros no nos regimos por la jurisdicción de la división política de ahora, porque eso es algo colonial, es algo invasor. Entonces, nuestro territorio es uno solo y está dividido en el territorio del padre, que es el sol, Tundama, y el territorio de la madre, que es Chie, que es Bacatá. Entonces, se dice por nuestras tradiciones que nuestra comunidad es una de las más organizadas que ha habido en la historia, que dio origen a lo que se llama hoy en día Colombia. Pero nosotros, como Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Bacatá, estamos ubicados en diferentes poblados de Cundinamarca y en las 20 localidades de Bogotá. Nosotros somos una comunidad en estado de recomposición. Estamos en un estado de resignificación y visibilización de nuestras tradiciones, nuestros usos y nuestras costumbres. Cabildo como tal es un término colonial. Se le dice cabildo, pero nosotros no somos un cabildo, nosotros somos el pueblo nación Muisca Chibcha. Muisca por su gente, Chibcha por su lengua. Entonces estamos ubicados como sede en este momento en la ciudad de Bogotá, ¿sí? En la localidad de Suba y Nativá. Pero, por ejemplo, la compañera Argenis está en Funza, ¿sí? Mi hermano que está aquí presente está en Suba, yo estoy en Engativá. Y hay otros que están en otras partes del territorio. Incluso hay personas que hacen parte de la comunidad Muisca Chibcha que están y viven en el extranjero, pero son parte de nuestra comunidad. O sea, hay hermanos en Chile, hay hermanos en Bolivia, en Bélgica, en Estados Unidos. Entonces, para nosotros es diferente el orden como se establece. Tenemos un gobierno propio, que es un gobierno, en la parte civil pues está en lo que llaman cabildantes, pero en la parte espiritual está el Consejo de Mayores. Y esa es nuestra organización, tenemos nuestras autoridades, tanto civiles como espirituales, y nos obedecemos al fuero indígena. No por leyes que están atadas a la Constitución ni nada, sino porque hay leyes indigenistas que rigen a los indígenas, pero nosotros tenemos nuestra ley propia, nuestra jurisprudencia propia. Cuenta la tradición antigua nuestra, de los abuelos, que allá en la sierra, en el vacío, en lo más alto del cosmos, está toda la relación con padre y madre, lo femenino y lo masculino. Entonces tómese como madre el amor y como padre la sabiduría. Piquiquichie, la gran madre, hace que padre se despierte y le empieza a molestar para que él se levante y dance. Y el padre se retraía y decía, no quiero danzar. Por eso es que en el hombre todavía cuando se le va a levantar, dice, déjeme 5, déjeme 10 minutos, ya me levanto, igual, en el origen. Entonces llega el momento en que el padre decide levantarse y el gran Piquiquichie, la gran Piquiquichie, la gran madre, entonces empieza a hacer la danza con el padre, el gran Chiminigagoa.
¿sí? El gran Shimini de Goa y la madre Pipiquichí se levantan y empieza la danza. Cuando empieza la danza, entonces empieza el tejido de la vida, en la fuerza del amor y la sabiduría. Luego cuando empieza a haber un orden, que salen galaxias, constelaciones, mundos, sistemas solares, aparece el planeta Tierra y aparece todo lo que en el planeta Tierra existe, exceptuando la humanidad. Todavía no hay humanidad. Eso pasa muchos años, muchos siglos, para que todo eso se dé. Entonces, cuando ya empieza a darse todo el proceso de esta situación, entonces padre y madre tienen sus hijos espirituales que les ayudan a ordenar el universo. Entre esos hijos espirituales, entonces aparece Shiminigawa, que es el que le corresponde ordenar aquí el sistema solar nuestro, donde están los 7 soles, que estamos hasta ahora en el quinto y entrando en el sexto. Entonces, el gran Shiminigawa y todos los demás hermanos reciben la cona. La cona es algo así. Una mochila pequeña. Pero entonces la madre dice, hay que darles una mochila más grande para que guarden todas las herramientas espirituales. Y entonces la madre empieza a tejer la cona. No tiene asa. Esta es una cona. Esto es una cona. Entonces empieza a hacer la cona y al padre le dice que hay que darles conexiones con ellos, con el amor y la sabiduría. Entonces la madre entrega la cona y entonces mientras tanto el padre teje la línea de la vida. Esta es la línea de la vida. ¿Sí? Esta es la cona. Esta es la línea de la vida. Entonces, padre y madre dicen que a la cona hay que ponerle espíritu. Entonces se le coloca la línea del espíritu. Que esta no se debe cortar nunca. Una mochila que no tenga espíritu no sirve. Es algo hueco, es algo para los blancos, para confundir la gente. Por eso, tener mochila es una gran responsabilidad. Entonces, padre y madre entregan allí a sus hijos 3. Una que es para guardar la medicina, todo lo medicinal. Otro que es para guardar el alimento. Y otra que es para guardar sus cosas muy personales, como la ropa, otras cosas, ¿sí? Y le entregan muchas mochilitas pequeñas, y en cada mochila entregan semillas. Entonces lo primero que entregan son las semillas sagradas. Haba, chía, amaranto, semilla de maíz de todos los 7 colores. Luego entregan todas las especies que utilizamos en el territorio, plantas medicinales, y empieza a entregarle todas las semillas de todo en eso. Después de que se entrega todas las semillas, entonces cada uno va al lugar del universo que le corresponde ayudar a ordenar.
y hasta el día de hoy están ahí ordenando. Entonces, cuando aparece la otra historia es que cuando ya está todo en la tierra, todo ordenado, dice que la madre y el padre se reflejan en la laguna. Y por eso es que nosotros le hacemos no culto a la laguna, sino al reflejo de la luz, del amor y la sabiduría en el agua, ya sea en la noche o en el día. Porque es que la gente piensa que es que nosotros adoramos dioses, que adoramos el sol, la luna, no. Nosotros no somos eso. Nosotros lo que hacemos es conectarnos con la fuerza vital del amor y la sabiduría permanentemente. Entonces aparece luego el origen de la muesca y el orden del tejido. Y es que aparece la madre Bachué, padre Iguaque, en la laguna sagrada, que hoy en día se conoce como la laguna de Iguaque. Y Iguaque es el padre acompañante, la sombra de la madre. ¿Sí? Ye es el compañero, la sombra, el amigo. Huaque, el que trae el hijo del poder, el que trae el poder a la tierra. Y la madre Ba, que es la conexión con lo divino, con el amor. Shue, que es la que alimenta a su humanidad, a los seres de la tierra. Y entonces dicen que empiezan a recorrer diferentes lugares y empiezan a darle lo que hoy en día se llaman nombres a los lugares. Entonces crean los atributos de cada lugar. Entonces existe un poblado que se llama Ráquira. Ra, fuego, Kira, de la mujer sagrada, o de la madre Bachué. Chiquinquirá, Chiqui, tierra de los guardianes sacerdotes espirituales de la Bachué, de la Kira. Y así empezamos a andar por Sáchica, Cucaíta, todos los poblados que encuentra en todo lo que es Boyacá, Cundinamarca, parte de Santander, Casanare, parte del Meta, y hasta Ibagué, que es en el Tolima, o Ibagué. Entonces es el tejido que hace la madre en el territorio. Y dice que donde quiera que va llegando padre y madre, van dejando poblaciones de humanos, ¿sí? Clanes, grupos de seres humanos para cuidar ese atributo de ese lugar, de ese territorio. Entonces, cada territorio nos habla del tejido espiritual de padre y madre de la cosmogonía. Igual el nombre de la montaña, el nombre de la laguna, el nombre del río, el nombre del ojo de agua. Todos los nombres que hoy en día se conocen, que eso no es nuestro, no son nombres, nosotros no utilizamos nombres, utilizamos atributos del lugar. ¿Sí? Igual las personas no se deben llamar por nombres, sino por sus atributos. Por eso yo soy Suagagua, el hijo del rayo del sol, sobre la montaña. Y Suagagua es una montaña que existe en Ébate, o en lo que hoy en día se llama Úbate, cerca de la laguna de Siguancinza, mal llamada Fuquene. Porque Fuquene es la montaña, el cerro, pero la laguna es Siguancinza. Y en esa laguna vivió la madre Bachué por más de 300 años en una isla llamada Chigüí, que todavía eso existe. Nosotros venimos del linaje de chiquis, de sacerdotes, ¿sí? No de cabildos ni de grupos, clanes diferentes, sino somos del grupo del clan de los chiquis y venimos de ese territorio. Entonces, cuando nosotros entramos en el tema del tejido, pues hay diferentes tejidos. Entonces, inicialmente, pues es el tejido de la cona o de la mochila, pero hay un tejido que es el tejido de aseguranza, ¿sí? Préstame esa mochilita que está ahí, no, esa mochilita que está ahí. El tejido de la aseguranza es que cuando antes de nacer el niño, mientras la mamá está gestando, la de allá, la otra de allá, esa.
Entonces esto es una aseguranza, ¿sí? Casi eso nunca se lleva a ninguna parte, salvo que tengan que hacerse una ceremonia de alto nivel o algo. Y entonces aquí se guarda todo lo del niño. Entonces aquí está la aseguranza de su familia, de su linaje, de su ombligo, de su semilla, ¿sí? La primera mascada de coca que tuvo algún día. Porque esa es la medicina espiritual. Y cada bulto de estos es un tejido para la vida de la persona. Y se prepara la persona con antelación para entregarle sus aseguranzas, que son estas. Cada bolsita, que son 14, tienen asegurado algo: la silla espiritual, el telar, el bastón, los bastones, todo. Esto hasta ahora nosotros lo estamos revelando, eso no lo sabe nadie. ¿Sí? Todo esto es tejido. Entonces el tejido para nosotros es la vida. Para nosotros es todo. O sea, el tejido es que todo es todo. Entonces, por ejemplo, cuando el niño ya nace, él tiene que hacer su propia silla, donde se va a sentar espiritualmente. Y eso es parte de su aseguranza. Cuando ya se es un chiqui o un sacerdote, tiene la aseguranza de padre y la aseguranza de madre. ¿Sí? Y todos sus rezos y compromisos que va a tener en la vida. Esta es la vida del chiqui. Eso casi nunca se muestra ni se pone a la vista de nadie. Eso es secreto. Pero como tú estás averiguando de tejido, ¿sí? Y seguramente te vas a Sí, encontrar con muchos conceptos del tejido en diferentes comunidades, porque cada comunidad pues es autónoma, independiente. claro. Cada una tiene su cosmovisión, digamos, desde lo que le contaron. Cada uno cuenta su historia, pero la Claro. cosmogonía es una sola en el tejido: padre y madre, amor, Ujú. sabiduría. Del origen de nuestra comunidad, pues una comunidad que tiene más de 12.000 años en el territorio. Y de boca a oído se ha transmitido el conocimiento. De boca a oído. Yo te puedo llevar al sitio donde mis abuelas y tatarabuelas me sentaron y me dijeron: esto es. Y lo que yo hablo es de lo que me hablaron los abuelos y de lo que experimentaron. Esto es un tejido, perdón. Entonces aquí está la rueda de la medicina, las 4 vientos. Y eso está escrito en las piedras. O sea, donde hay telares, en los territorios aparece el telar dibujado en la piedra y al lado la simbología de los atributos del territorio, que es lo que llaman los famosos pictogramas. Hoy en día se teje, por ejemplo, inicialmente con crochet, pero este tejido es con aguja capotera. ¿Sí? Esta es una cona que está ahí esperando que aparezca un tejedor que le haga el asa. ¿Sí? Ujú. Pero este es un tejido diferente al que está haciendo él o el que está haciendo ella. Entonces, pues estamos manejando sincretismos, pues para que aprendan y comprendan. Entonces, laboran con esa hebra. Entonces, esta hebra es un tejido mucho más ancestral, ¿sí? Que es punto a punto que se teje. Y tiene el origen, pues que ya ellos le van a hablar ahorita del origen del tejido, que el origen está acá. Aquí en la comunidad o en el Cabildo Mayor Muisca Chipcha de Bacatá, hombres y mujeres tejen. Es una labor que se le dan a hombres y mujeres. Por ejemplo, en las comunidades de la sierra esa labor es solo entregada a las mujeres, pero pues aquí lo hacemos todos. Entonces el tema de los colores y los diseños, inicialmente los que están empezando a caminar tienen todos sus tejidos
y todas sus conas y sus mochilas blancas. Y en la medida en la que van avanzando en su caminar y tienen méritos en el corazón, empiezan a utilizar ciertos colores que los distinguen y también ciertos diseños que son los atributos que tienen esas personas. Entonces, como quiera. Esa es la del abuelo. Como es hombre de medicina, entonces tiene los 4 caminos por cada lado y el guerrero solar o el guardián solar. Y el color café o negro es porque hay 3 colores básicos para nosotros en la espiritualidad. El blanco, que es como el común de la gente. El rojo, que es para gente de más, digamos, más poder que puede manejar cosas. Y el negro, que es el más sagrado, el más elevado. Pero eso está demostrado en una capilla que hay en Sutatausa, donde se encontró el mural, que le dicen la casica. No es cierto, no es una casica, es un chiqui, que la manta de él es blanco y negro. Pero bueno. Dicen los abuelos que el tejido es la vida. O sea, los abuelos nos han enseñado de boca a oído que el tejido es la vida. Y es la vida tanto del plano espiritual como del plano físico. Entonces, como lo estaba contando el abuelo al principio, según nuestras historias de origen, el origen empieza en el vacío, con Padre, Madre, Gran Espíritu. Entonces, en la cona, cuando uno está empezando, hace la representación en un 8 mágico, que es casi como si fuera un infinito, de Padre, Madre, Gran Espíritu, y desde ahí empieza a tejer. Entonces, aquí en el centro es donde empieza Padre, Madre, Gran Espíritu, y ellos empiezan en el vacío. Entonces, desde el vacío empieza la creación, y ahí empieza la base, que se representan las matrices. Nosotros tenemos 3 matrices. Entonces, la primera matriz representa la madre que nos parió, la segunda matriz, Hichagaya, madre tierra, y la tercera matriz, el cosmos. Entonces, después de que nosotros hacemos la base, empezamos a subir, y es la representación de las galaxias. Entonces, esto es como si fuera, por ejemplo, yo le estoy haciendo esta cona a mi ¿qué? Como tuyo. A mi Canutillo. a mi canutillo, sí. Entonces, es como si fuera la casita de mi canutillo. No se le queda el canutillo. Ya le muestra que el canutillo. Bien. Entonces, este es el canutillo. Nosotros le decimos canutillo, los occidentales le dicen una pipa, que es donde nosotros rapeamos nuestro tabaco. Entonces, todas nuestras medicinas, muchas de nuestras medicinas y nuestros instrumentos tienen su cona. La cona es como su casita espiritual, y ahí es donde ponemos la seguranza también. Entonces es un proceso muy interesante porque en la medida en la que uno va avanzando y caminando, pues va recibiendo sus medicinas y también va puliendo su pensamiento, porque eso también es la mochila. Entonces, en la medida en la que yo voy tejiendo, estoy tejiendo la vida, estoy tejiendo en el cosmos, estoy tejiendo en el territorio, estoy tejiendo en mí mismo, estoy tejiendo para mi comunidad. Entonces, es un pensamiento, una emoción y una acción en armonía. Por eso el tejido tiene que quedar perfecto, porque no tiene que pensar bonito, hacer bonito y decir bonito. Recto pensar, recto sentir, recto actuar. Entonces, más que la construcción física de la mochila, es la representación emocional, psicológica y espiritual que representa, porque es un estado de meditación, es como un estado de meditación El movimiento. en movimiento,
y además de muy alta frecuencia, porque la idea es llegar al punto de no pensar. Entonces, en la medida en la que uno va avanzando en el tejido, pues va desarrollando esa actividad y también va desarrollando tanto la habilidad motriz del tejer como la habilidad del no pensar. Entonces, es muy interesante porque cuando uno va tejiendo, pues van llegando un montón de pensamientos y es el tejido mismo que le está diciendo qué pulir, qué arreglar, qué poner. Entonces, por eso es muy importante pensar lo que uno quiere atraer para sí mismo, para su comunidad, para el mundo y también para la galaxia, ¿no? Para el universo, porque nosotros venimos de las estrellas. Son procesos muy interesantes porque en la medida, cuando uno empieza a caminar, se le van entregando ciertas medicinas. Las medicinas son acompañantes que le sirven para que usted pueda entender y comprender con mayor inteligencia todo lo que pasa en la vida. Entonces, pues la primera que a mí me entregaron es el rapé. El rapé para nosotros representa que es tabaco en polvo, posca en polvo, y esta fue mi primera conita. Esta fue la primera conita que yo hice. Entonces, cuando recibí el rapé, pues tengo que hacerle la casita espiritual a esta medicina que me ayuda a aclarar mi pensamiento. Entonces, todo tiene un espíritu, todo tiene una razón de ser, todo es perfecto. Después de esa, los abuelos me entregaron el ambir. Entonces, me tocó empezar a hacer el tejido del ambir. Aquí también tiene Padre, Madre, Gran Espíritu en el vacío, su base, y ya empecé a tejer. Aquí en la parte de arriba está el espíritu y por dentro está la aseguranza. Después de eso, se me entregó el mambe. También tiene el mismo proceso. Aquí se puede ver bien el espíritu. ¿Sí lo ves? Que es diferente, pero ya lo vamos a ver. Después de eso, y de caminar y tener méritos en el corazón, recibí el ayo. El ayo son hojas de coca, pero decirle coca es irrespetar a la abuela. Su nombre es ayo. Entonces, Ayo o uña en la lengua chipcha. esta fue la cona que yo tejí. Aquí tiene un diseño diferente. Tiene aquí unos huecos, como tú puedes ver, para meter este lazo. Y aquí en esta parte tiene su espíritu. Esos son los tejidos con aguja y hebra. Con crochet. Hay otros tejidos que se hacen en telar. Pero hay unos tejidos como los que ves atrás, que son cuentas. Les dicen collares, pero para nosotros cuentas porque tienen que ver con la vuelta del sol y los 4 momentos del sol. Agua, aire, fuego, tierra, los 2 solsticios, los 2 equinoccios y el movimiento de las 13 lunas, que es un ciclo solar, 13 lunas de 28 días en nuestro calendario. Entonces todo es un todo, o sea, no hay nada aislado. Si yo estoy comiendo, estoy tejiendo con el animal que como, con la papa, con el fruto, con el árbol, con el campesino, con la tierra, con la semilla. O sea, cuando estoy comiendo, estoy haciendo un tejido desde el pensamiento, desde el corazón y desde la palabra. Y hay palabra de silencio, que es la que pienso. Entonces yo puedo estar haciendo rezos mientras como, mientras veo, mientras estoy en una reunión. Aquí también se hace un tejido. Mientras estamos hablando aquí, se está tejiendo en el cosmos la palabra a través del machilá, o lo que llaman poporo. Lo conocen como poporo, pero en nuestra lengua es el machilá. ¿Sí? Y esta es la madre, este es el padre, y este soy yo, que hago la luz en la sombra. Aquí está oscuro en este momento, pero cuando yo saco esto acá, entra la luz, y aquí sale la oscuridad, se convierte en luz. Y aquí tejo. O sea, el tejido son muchas cosas que no podríamos decirlas en 2 o 3 palabras o en una media hora porque es toda una vida,
la vida. Es pensamiento, sentimiento, percepción, sensación, emoción, son el tejido de los seres humanos. El ser humano piensa que la vida es lo externo, que es el evento. No, la vida son los estados internos del ser, o de cómo ser, porque una cosa es el ser y otra cosa es cómo ser. ¿Sí? Cómo ser es mi comportamiento, porque mi espíritu está viviendo una experiencia humana en el planeta Tierra. Y no es que yo estoy buscando un espíritu, el espíritu está en mí. Y es eterno. Y es por la eternidad. De ahí de que nosotros, nuestros ancestros están en el tejido de nuestra sangre, en nosotros, el ADN. Ese es el tejido de la vida de nosotros. Entonces no se podría hacer, por ejemplo, Arhuaco, Coqui, Huitoto, si no se nace en esa comunidad. Porque hoy en día lo que hay es indigenismos. Hay mucha gente que está volviendo a las raíces, buscando sus raíces, pero a través de otros pueblos en los cuales no nacieron en ese pueblo. ¿Sí? Entonces uno para ser Coqui o Arhuaco o Huitoto o otra comunidad, tiene que morir y nacer allá. Igual que para ser Muisca, es Muisca. El que nace en el territorio en su primer aliento, cuando inhala dice que cuando el niño está naciendo, la madre está muriendo y ella va a las estrellas. ¿Sí? Y de las estrellas toma ese espíritu y lo conecta con el primer aliento, y por eso primero se siente la muerte y luego se siente la vida. La mujer siente la vida en ese tejido y entonces lo entrega a la madre tierra, a la otra matriz, y ahí él se sigue alimentando desde la matriz de la madre tierra y se está preparando día a día para ir al seno de la madre muerte. Por eso las tres mujeres. Entonces está la mujer joven, la que no ha menstruado, la mujer madura que ya menstrua y la mujer anciana que ya dejó de menstruar, la sabia. Maestra para el cosmos. Entonces ella menstrua sabiduría, conocimiento para el cosmos y para su pueblo, para su gente, para su territorio. Entonces hay unos tejidos que son con una ceremonia que hacemos de limpia y pagamento, de ir a las lagunas, a la montaña, nos sentamos allí, se hace la limpia de todo el lugar, de todas las especies, se cuida la vida. Nuestro eje vital en el tejido humano es salvaguardar la vida en el planeta para todos los seres. Aquí no hay divisiones de fronteras, de nada. Nosotros laboramos para la humanidad, porque el mensaje muisca hoy en día, igual que el maya, es que hayan seres ciudadanos globales, ¿sí? Que sean ambientalmente sustentables, socialmente justos, pero espiritualmente plenos. No de creencias, es de ser espiritual. Y un ser espiritual es el que resuelve día a día las circunstancias. Ese es un ser de alto poder espiritual. Ese es el conocimiento así a grandes rasgos de lo que es la comunidad Muisca Chibcha en Bacatá. Bueno, para mí el tejido lo comprendo desde dos percepciones. Una desde la parte espiritual, el tejido como conexión con Padre y Madre Dios y yo. Y lo otro en el hacer, la labor. Es la práctica como tradición que nosotros vamos heredando de padres a hijos. Hace referente a los diseños que nosotros pues, hacemos en nuestros tejidos. Dicen los abuelos que esto es un documento escrito mediante el diseño de símbolos. Es una historia contada a través de una lengua metafórica. Entonces yo le puedo dar, de acuerdo al imaginario que en ese momento la esencia divina me transmite, de acuerdo a las vivencias que cada uno de los tejedores hemos tenido en nuestro caminar. Entonces eso podría decirte referente a lo que preguntabas del diseño. Es un método que nos permite, como decía el abuelo y decía mi hermano, centrar el pensamiento, tener una visión y pensar que así es el origen. Se va tejiendo siempre en espiral, siempre en espiral. Y como reafirmaba el abuelo, todo definitivamente es un tejido. Tejemos los amigos, tejemos la familia, tejemos con el hermano árbol, con la hermana roca, con el hermano animal, con el todo, con el todo.
es una forma de hacer tejido conectando con nuestro Padre y Madre Dios y yo, siempre teniendo pensamiento bonito, sentimiento bonito, percepción bonita, buscando siempre esa conexión. Pues también existen diferentes técnicas, ¿no? Como es, por ejemplo, con telar, con aguja de crochet, con aguja de hueso. Pero al final las limitaciones simplemente es la capacidad de percepción y imaginación que la persona tenga, o sea, ese momento de inspiración. Porque, por ejemplo, yo esta asa que tengo acá, no la hice en telar, la hice con crochet. Entonces, es eso, o sea, es más la inspiración que le venga a la persona para desarrollar. Cada tejedor es dueño de su propio pensamiento. Exacto. Y teje pues para él y para los demás, ¿no? Nosotros no tejemos para nosotros nomás, ni para volver eso un negocio. Porque uno puede vivir del tejido, pero resulta que eso ha llevado a la degradación del mismo conocimiento al caer en manos de personas que tejen por tejer, que ahí lo que están haciéndose es un daño porque no tienen la visión de la palabra del tejido. Todo tejido tiene una palabra. Te mostraba, por ejemplo, ahorita un tipo de tejido que se hace que este es más originario, más auténtico, más propio de lo que se hace desde la antigüedad. Y este es un tejido para la danza. Esto se ata a los pies en el momento de danzar y se va tocando con el pie en el momento de danzar. Y bueno, hay otros tejidos, como por ejemplo este tejido, que es mucho más moderno. Antiguamente se tenía que coser, ¿sí? Esto casi nunca lo he mostrado porque este es el abuelo Suagagua, el guacamayo que llaman. Esto se hace con telar y hoy en día se utiliza por la mostacilla. Pero antiguamente se tenían que agarrar el barro, hacer los canutillos, hacer todo el proceso, cortar los huesitos, la madera, todo para hacer su propio tejido o para tejerle a alguien, para danzarle a alguien. Por ejemplo, si yo quiero ofrenderle a mi abuelo o a mi abuela, honrarles, les hago un tejido de lo que yo veo que son y lo tejo y se lo entrego, porque es una forma como una moneda para danzar. Y bueno, hay otros tejidos que son mucho más de ahora, ¿sí? Que están dados en telar. Todo esto se hace en telar. Lo del centro se hace a mano alzada, todo esto. Pero el resto es con telar, ¿sí? Y hay telares que son simplemente de la punta del dedo gordo del pie al cuello y ahí se teje. Pero es otro cuento, ¿no? Este es otro tejido, que es un tejido de medicina, que se usa para cuando se está atendiendo a las personas que están enfermas o algo, para que no afecten al curador, al sanador, al tegua. Es una aseguranza que llamamos nosotros. Y hay tejidos, ¿no? Estos son tejidos con semillas, para ciertos casos. O sea, el tejido es universal, tiene muchas connotaciones y el tejido es todo en la vida, todo. O sea, igual que la danza, igual que el cántico, igual que la palabra, es universal. No hay nada que sea desarticulado, ¿no? Porque a veces en el mundo moderno, pues el danzante es danzante, el músico es músico, el poeta es poeta, pero resulta que en nuestro caminar todo va entrelazado. Y va entrelazado con la madre tierra, con la Jisca Gaya, o la Pachamama que llaman en el sur. La Jisca Gaya, desde la lengua chiccha, es la madre tierra, el espíritu de la madre tierra. Entonces, no sé, hay tantas cosas que hablar de tejidos. No sé si Argenis tiene alguna otra cosa más sobre las mantas, ¿no? Hay un tejido que es la manta. Pues no tengo aquí ahorita una manta, pero es una manta como una cobija. Sí, pero nosotros no usábamos urbana, nosotros usamos son dos mantas, una por arriba y una por debajo. ¿Sí? Y no es que los indígenas muisca chiccha
andaban desnudos aquí en pleno páramo. Imagínense eso cómo sería, porque es que eso no es así. Por ejemplo, allá en Zipaquirá hicieron un indio desnudo, diciendo que es muisca. Uno va a los diferentes poblados donde los blancos han imaginado que era así, y nos ponen a nuestros indígenas todos desnudos. Imagínense, eso es un sincretismo y eso no es una verdad. Eso va en contra de nuestro desarrollo, de recuperación de nuestras tradiciones y nuestros usos. Y el tejido también está en las piedras. Si tú te pones a recorrer el territorio, en todos los lugares encuentras la piedra de tejido, donde la persona va y presenta su tejido. Para que una persona pueda tejer, tiene que recibir en una ceremonia de sus mayores, de sus tejedores mayores, tiene que recibir la hebra, el telar, todos los instrumentos. Y es un proceso de vida que gradualmente se va dando. Eso no se entrega todo de una vez, sino en la medida que la persona va desarrollando su pensamiento, va desarrollando sus usos y costumbres y va comprendiendo y se vuelve un sabedor del tejido, porque ya está en condiciones de transmitirle esa palabra a otros. En esas condiciones es que nosotros elaboramos el tejido. A ver, los niños o los chutas, la palabra chuta es niño o niña. Si yo veo al niño con una hebra por ahí tratando de hacer cosas, porque eso es inmerso en la persona, ese es un atributo de la persona, es un don, ¿sí? El niño empieza a sentir ciertas inquietudes por desarrollar ciertas habilidades. Cuando un mayor o un sabedor o un tejedor ve a alguien que está, un niño intentando hacer un canasto, ¿sí? O hacer algo con una hebra, entonces lo sienta, le da la palabra, le da la orientación y lo asegura, que es ponerle una hebrita de estas para decirle, tú vas a empezar a hacer este tejido, y le empieza a dar puntadas. O sea, primero trabajan con nudos a mano, sin aguja ni nada. En la medida que el niño va desarrollando, porque hay niños muy hábiles, porque son abuelos ya de otras vidas que ya vienen con eso listo, nosotros no enseñamos nada, le ayudamos es a recordar a la persona desde su don, desde su talento, y se le da una habilidad. Y las habilidades, pues el don es lo sobrenatural, lo que ya viene inmerso en el espíritu de esa persona. El talento viene por linaje, de la familia, de la sangre. Y las habilidades son las que uno tiene a través de la academia, los estudios. Entonces tú entras, por ejemplo, a internet y ahí encuentras videos de cómo hacer tejidos, pero no son tejidos con palabra ancestral. Y no tienen espíritu. O sea, se aprende la técnica, pero no tiene la palabra espíritu que le conecte con el tejido. Ni el linaje, ¿no? Porque el linaje viene entregado de boca a oído y es algo que va hasta el origen. Entonces, por ejemplo, la abuela Yanguma que he sido y el abuelo Sorra, que son las personas que me han enseñado, pues recibieron de otros abuelos y ellos de otros abuelos y de otros abuelos. Entonces ese es el linaje de la palabra y también de la acción. Entonces todo debe tener siempre un linaje. O sea, nadie puede, por ejemplo, nadie puede tomar una medicina porque sí. Hacer tabaco humo, por ejemplo. Nosotros somos hijos de tabaco, de maíz y de coca. Hay otros que son hijos de yagé, de yuca y de coca, que son los de la selva. Y cada comunidad tiene pues sus conexiones espíritu con las plantas sagradas. Entonces nadie puede tomar en una comunidad si los abuelos no le han entregado, porque eso no tiene linaje. Y si lo empieza a hacer y le enseña a otros eso, pues entonces nace un nuevo linaje en esa palabra, en ese tejido, y el que la inició es el responsable de lo que pase con eso de ahí en adelante. Todo tiene un espíritu. Entonces, como tiene un espíritu, está vivo. Entonces, uno tiene que ser muy inteligente en saber qué recibe y qué hace, porque es una responsabilidad. Entonces, a uno en la vida le cobran por lo que hace, por lo que deja de hacer y por lo que dice. Entonces, es muy importante saber uno la simbología y realmente el trasfondo
de todo, los colores, las formas, porque como decíamos antes son atributos y asimismo son responsabilidades. Cada vez que nosotros tejemos pensamiento, emoción, percepción y acción. Eso está inmerso ahí dentro del tejido. Es que la mochila representa el útero y es la matriz de la madre y pues como tal debemos respetarla, ¿no? Debemos cuidarla. Con respecto a la naturaleza, la verdad es que la naturaleza no hay que cuidarla. Hay que cuidar las acciones del ser humano desde su forma de pensar, sentir y hacer. Y nosotros nos hemos alejado tanto de la naturaleza que la mayor contaminación que hay en este momento en el planeta ni siquiera es la contaminación del carbono y todo eso que se emite por vehículos o el uso de hidrocarburos y todo ese asunto. La mayor contaminación del planeta es que el ser humano se defeca en el agua. El día que el ser humano diga que está cuidando de la tierra es el día que deje de defecarse más o menos en 18 a 20 litros de agua diario que contamina. Y todo eso contamina el río y contamina el mar. Entonces, si queremos hacer un tejido con la naturaleza, tenemos que hacer lo que nosotros llamamos ética vital y ecología humana, que es hacer pequeñas acciones permanentes de descontaminación en todos los niveles: pensamiento, sentimiento, acción, el uso de todo eso que llaman los blancos disque recursos. La naturaleza no es un recurso, la naturaleza es la vida. Entonces, por eso, en una sola palabra nosotros decimos: estamos aquí para cuidar la vida. Pero hay que ayudarle a la gente que se ha alejado de la raíz de la relación con la madre tierra a que haga pequeñas acciones permanentes de descontaminación, a dejar de usar tantas cosas que contaminan, a dejar de desgastar el planeta. Y todo lo que usamos es un desgaste de la naturaleza: la silla, el computador, el carro, todo lo que desechamos y decimos que es reciclable, eso no es cierto. Eso es una forma de contribuir al desgaste de la tierra. Entonces tenemos que migrar a otras formas. Por ejemplo, el tejido de la casa sagrada nuestra es con barro, con bareque, con estiércol de ganado, con paja de monte, todo eso que ya la naturaleza lo ha desechado en su ciclo vital, pero nosotros lo tomamos y lo retroalimentamos y tejemos la casa, por ejemplo. Entonces la madera no es ir a tumbar un árbol para hacer una casa, es que hay que usar el árbol que ya se cayó, ¿sí? No es ir a abrir a tumbar una montaña para sacar materiales para hacer una casa, como hacen hoy en día con las canteras. No, cada casa debería utilizar su entorno ahí cerca para hacer su casa. Entonces hay que cambiar la forma de pensar del ser humano. Más que cuidar la tierra es enseñarle al ser humano que cuide su forma de pensar, de sentir y hacer con respecto a lo vital, con respecto a lo que tiene. Entonces, tenemos que volvernos más naturales, tenemos que volver a saber ser más humanos, porque es que nos hemos alejado del humano y nos hemos metido en un mundo muy mecánico de destrucción. Y parece ser que la economía le está jurando la guerra a todo lo vital. Entonces, la economía, uno mira la pesca desaforada en el mar, la tala de bosques para hacer monocultivos, todos esos elementos son de alto riesgo para la vida, no para el planeta, para la vida. Lo primero que va a desaparecer, y yo lo he venido diciendo, lo primero que va a desaparecer en el planeta es la raza humana si no modifica su relación con lo vital de la Tierra. La Tierra seguirá su ciclo y se recuperará sola, como ha sucedido con la pandemia. Entonces, estamos aquí es para cuidar la vida. Y hay que hacer pequeñas acciones permanentes de descontaminación, volvernos más naturales, volvernos más mesurados en el uso de las cosas.
y dejar de consumir tantas cosas y desechar tantas cosas. Un ser socialmente justo es aquel que no acumula. Es el ser que tiene la capacidad de que si no usa un libro, regálelo, entrégueselo a otro con el compromiso que lo leyó y se lo pasa a otro y a otro y a otro. Si yo tengo 5 mantas, pero no uso sino 2, pues me sobran 3, entonces el excedente se lo paso al que lo debe usar. Eso es algo justo, ¿sí? Y no son leyes ni normas, sino son acciones de un estado de conciencia superior en relación con lo vital. En relación a la naturaleza, como el tejido es la vida y es todo, no es solo la acción de construir una cona o hacer una cuenta o estar en el telar. Para mí, desde mi experiencia, es recordar qué es ser humano realmente, ¿no? Y en ese proceso de recordar y abandonar todas esas leyes mecánicas que nos han impuesto, pues, por así decirlo, la modernidad, es cómo yo me puedo relacionar con los elementos que están presentes en la naturaleza y con las personas que tengo a mi alrededor. Realmente ser humano, porque nosotros vivimos en unas leyes mecánicas de consumo, cosas que realmente no nos hacen felices y no nos hacen en línea con lo que realmente es nuestra naturaleza. Yo pensaría que es eso, ¿no? Como un estado de conciencia y de relacionamiento, el recordar verdaderamente qué es ser humano, no un zombie. Bien, sí. Es muy interesante todo lo que me han compartido. La verdad, estoy así fascinada con toda esta conversación, esta reunión. Es realmente importante para mí conocer todos estos conceptos que ustedes manejan y que pues solo ustedes los manejan porque son muy propios de su comunidad y como dice el abuelo, cada comunidad tiene pues toda su historia, su cosmogonía. Y la verdad agradezco muchísimo que ustedes hayan acudido pues a este llamado que les hice para apoyar pues esta pequeña investigación dentro del marco del desarrollo de esta obra de teatro de títeres que se llama Aguac, Tejedora de Sueños, justamente. Que en esas representaciones, ojalá, hablar como hablaban nuestros abuelos, desde la fauna. Entonces la historia del pescado, capitán, no sé si lo conociste, ¿no? La guapucha, la rana, todos los elementos de poder recrear esa fauna que tiene unas raíces, ¿no? Por ejemplo, el venado, la tortuga, el armadillo, la serpiente. Y cada uno es una sabiduría en el territorio. Y está para cuidar el territorio. O sea, la fauna y la flora están para cumplir una misión como nosotros los humanos. Entonces, la hierbabuena está para hacer medicina. La albahaca, la coca, todas las plantas, el tabaco. Entonces, el mismo borrachero que está mal informada la gente, entonces lo toman como una droga más, pero resulta que es la planta sagrada de más alto nivel para los muiscas. Por eso nuestros colores son estos. Es el color del tijiquí, rojo, amarillo, naranja, blanco. No sé si lo has visto. Y hay una variedad de 7 tijiquís hasta tijiquí negro que solamente lo encuentra uno en la montaña. Entonces, hablar de los animales, hablar de las plantas, hablar de los humanos, de la cosmogonía, del origen, pues esto da para hacer muchas obras de teatro. Yo he hablado con algunos grupos, trabajé con algunos grupos, danza, música, para orientarles de que es llevar el mensaje de recomposición, de resignificación, de visibilización de lo que ya tenemos en el territorio. No hay que traer nada de afuera, todo está aquí. Solo que tenemos que conectarnos con esos saberes, con esos estados de conciencia que todavía están en la memoria de los ancianos, que se le pueden llamar hoy en día campesinos, que no han dejado de ser indígenas en sus usos y costumbres, porque es que el conocimiento está ahí en el anciano. Entonces, si hacemos memoria en el anciano del territorio, en el caso de Chía, Coajicá,
no sé, donde nos encontremos, Soacha, ahí hay ancianos todavía, y tenemos poco tiempo porque los ancianos están partiendo, ya se están yendo. Entonces no podemos dejar perder esa memoria que está en el territorio, es una memoria viva, que es un patrimonio intangible de la humanidad, y poderlo transmitir a otros a través de esas expresiones como los títeres, el teatro, la danza, donde la persona tome conciencia del verdadero cuidado de la vida. El enfoque es cuidar la vida por encima de todo, sino es pacíficamente desde el espíritu demostrar que hay niveles de injusticia social y que tenemos que llegar a una justicia armónica, que es saber atender y acompañar al otro, al que no tiene, al que no es, al que está desorientado espiritualmente, al que está desorientado en la justicia. Porque los niveles de violencia que se viven hoy en día en la humanidad es falta de conciencia con relación a la vida. Eso es lo que pasa. Muchísimas gracias, abuelo, por todos estos aportes y pues a todos ustedes, la verdad, por regalarme este momento de encuentro y de intercambio, bueno, más que intercambio, porque ustedes son los que me han compartido más, a mí realmente muy agradecida. Y pues en verdad que esa sugerencia de poder llevar al lenguaje de teatro de títeres las historias que cuentan los abuelos es muy interesante. Antes de cerrar, hay que recordar que nosotros somos matriarcales. Nosotros obedecemos a la fuerza maravillosa de la madre. La matriz manda. Entonces, a veces uno, ya con esta cultura que nos trajeron, que es muy machista, pues lo que hacemos es estragos a lo femenino, y lo femenino pues es el agua, lo femenino es alimento, es la semilla, ¿sí? Todo eso hay que empezar a honrarlo desde una mirada diferente, haciéndole ver al hombre que tiene una responsabilidad, que es acompañar. Los hombres estamos aquí es para acompañar, para proteger y salvaguardar. La mujer está aquí para danzar, para inspirar en el amor, y desde ahí la mujer es más intuito en relación con la vida, el hombre no, el hombre es más mecánico. Entonces hay que hablar con las abuelas y hablar con las mujeres que sienten, que piensan con respecto a todo esto, ¿no? Porque el tejido realmente se rompió cuando acabaron con el encuentro de las mujeres en las piedras de lavar o en las mollas, cuando se lavaba la ropa era en la orilla de la quebrada o en los lugares donde las corrientes de agua pasaban. Y no se utilizaban ni jabones, eran plantas con las cuales se lavaba la ropa, pero que fue reemplazado por jabones y todo eso, y entonces vino la contaminación. Pero ese tejido se rompió, ya no hay lugares de lavanderas. Entonces las abuelas contaban historias en la medida que iban lavando su ropa, haciendo su proceso de pulir las mantas, las mochilas, todo ahí en el agua, en ese tejido social que se desbarató por Soratama arriba en Usaquén, en Usaquén. Hicimos una labor hace como unos 15 años donde se protegió todo el nacimiento del agua hasta abajo, pero pasaba por el medio o pasa por el medio de todos esos barrios, y las mujeres adoptaron el lavado de sus ropas a la antigua allá en ese lugar. Hay una ruta de Soratama hacia abajo que se diseñó con la alcaldía, que era volver a la memoria del encuentro de las mujeres en el lugar de lavado. Recapitular esa memoria que está todavía ahí en las abuelas. Uno habla con abuelas de así vivan en la ciudad y que le cuente cómo era cuando llegó a la ciudad, cuando llegó su abuela, su mamá a la ciudad. Porque la mayoría de gente que está aquí son originarios del territorio, pero son indígenas desmemorizados. O sea, perdimos la memoria. Claro. Perdimos la memoria porque nos impusieron una serie de usos y costumbres diferentes. Sí. La invitación realmente es a que necesitamos enraizarnos, volver a nuestros usos y costumbres a través del tejido, resaltando ese origen y esa hermosa oportunidad de mostrar y recordar quiénes somos.
Y pues, ¿quién es más que esos abuelos que pertenecen a nuestra comunidad, como es la abuela Yanguma, el abuelo Piragua, el abuelo Suagagua Engativa Neusa? Entonces, ¿cómo poder rescatar y empezar a recordar quiénes somos? Y tenemos ahí el conocimiento, los tenemos a ellos. Entonces, Pues ahí le dejamos la palabra. Agradecemos pues su invitación y esperamos seguir tejiendo. Muchas gracias.